Yo voy a hacer una pregunta, y es si acaso es indefectible la concepción sexogenérica como condición de diferenciación. Eso es indefectible, no podemos hacer estallar esa relación, prescindir de esa diferenciación. Yo, una Cada cosa uno su breve, campo. ¿no? Sí. A mí me parece que hay que rediscutir el concepto de biología, porque la realidad es que cada vez tenemos más evidencia en relación a los cambios que se dan en la biología en base a los entornos en los cuales esos sistemas biológicos existen, ¿sí? Es decir, si vemos a las personas, además de como seres vivos detentadores de derechos, los vemos estrictamente como sistemas biológicos, esos sistemas biológicos están inmersos en un entorno con el cual intercambian permanentemente cosas a través de relaciones que establecen. Bueno, tenemos que redefinir cuál es la naturaleza de esas relaciones, cuál es la característica de esas relaciones, cuáles son los componentes entre los cuales se establecen esas relaciones. De vuelta, si vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar del tamaño del cráneo como hace 400 años, que lo único que se podía hacer era medir el cráneo. Entonces lo que se hacía era eso, ir con el martillo de reflejo y tomar los reflejos, pues en un momento no hubo otra cosa para hacer, o exclusivamente era observar la conducta de las personas. Que hoy en día tenemos la posibilidad de estudiar genes, estudiar manifestación de los genes a nivel de las proteínas, de qué manera esas proteínas se incorporan a toda la maquinaria celular, de qué manera las células se interconectan entre sí, de qué manera los determinados entornos modifican esas conexiones. Bueno, de vuelta a lo que habíamos hablado antes. Bueno, eso requiere de vuelta repensar la definición acerca de la vida y acerca de la biología. Y en función de eso, yo creo que estas definiciones que terminan siendo tan taxativas y de vuelta reduccionistas en términos de pensar en biología o contexto social, en términos de sexo, en términos de género, terminan siendo eso, terminan siendo una reducción del problema que nos permite seguir avanzando en ciertas cuestiones, en diseñar investigaciones, por ejemplo, pero no nos permiten avanzar en otras cosas. Entonces me parece que, desde mi punto de vista, el problema viene por ahí. Una pregunta que hago también a la mesa y que había quedado también flotando en nuestras conversaciones previas. Este sentido, ¿no?, reduccionista, apelar a la ciencia y demás, no podemos verlo, digamos, como una condición de posibilidad para generar dispositivos de ordenamiento social, de control social, que justamente porque se sostienen en un pensamiento científico aparecen como necesarios, ¿se entiende? O sea, facilitan, habilitan la intervención en el desarrollo de la vida de las personas porque se sostienen en una concepción científica. Esto es lo que estoy preguntando, porque es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia, si quieren, de la biomedicina, y es lo que claramente no solamente hemos visto con población trans y demás, lo hemos visto también en el modo en que la biomedicina, la medicina, ha conceptualizado, explicado y tratado el cuerpo de la mujer también, ¿no? Sí. Entonces pregunto, si acaso esa tendencia, esa simplicidad a buscar justamente la causa y la explicación causal no obedece a la necesidad de elaborar una argumentación científica para el ordenamiento social. ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí, un poco contestándote a las dos preguntas, a la anterior y a esta, las categorías hombre-mujer, entendidas en términos biológicos, ¿no?, desde el discurso científico, han mostrado ser insuficientes, son anacrónicas, han mostrado ser insuficientes desde el punto de vista social, es decir, la función es prescriptiva y normativa, no tiene otro sentido que ese, y se refleja en las hipótesis de las que parten
los estudios neurocientíficos que buscan diferencias entre los cerebros, porque el cerebro masculino termina siendo optimizado para aquellas habilidades donde dentro de un sistema de valores en el régimen sexual androcéntrico terminan siendo superiores, y el cerebro femenino termina optimizado para habilidades propias del género femenino, como por ejemplo la fluidez verbal, ¿no? Entonces el masculino termina teniendo mayores habilidades visoespaciales, que son fundamentales para la capacidad de abstracción y el estudio, por ejemplo, de las ingenierías, que en términos mundiales la matrícula de mujeres cis, ¿no? Estamos hablando, tiene un 13%. Este es un fenómeno que reproduce simbólicamente este tipo de estudios y de discursos, un sistema hecho desde el punto de vista androcéntrico. Y en esta cuestión, que muchas veces se justifican el sostener estas categorías por cuestiones de salud, ¿no? Como que se necesitan parámetros y puntos de partida, no vamos a caer en una cuestión escéptica de no, somos todas personas diferentes, que lo somos, hablo desde el punto de vista de la investigación biomédica, porque no podemos hacer producción de conocimiento por personas, ¿no? Entonces sí es válido hablar de aproximaciones que tienen que ver con constituciones genéticas y hormonales. Nada nos dicen acerca de la conducta, de la riqueza y de la complejidad humana, sino simplemente para, de alguna manera, desentrañar la vulnerabilidad, la prevalencia, el desarrollo y el tratamiento de enfermedades en términos de salud. Y en este sentido es necesario reinterpretar las prevalencias. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que ver con una causa biológica. Pueden existir prevalencias que se pueden explicar por esta correlación entre sexo y género, porque hay una normatividad que nos dice que si nos asignan un sexo, tenemos que correspondernos con un género. A eso le llamamos cis. Ahora, las personas trans están estigmatizadas, están patologizadas, entonces corrernos esa normatividad obviamente tiene costos. Por eso hay una población trans minoritaria también. No sabemos cómo seríamos sin esta prescripción, sin un nombre al nacer, sin un sexo en el DNI que no tiene un sentido más que normativo, porque ¿por qué tenemos que poner masculino y femenino en el DNI? Pongamos el grupo sanguíneo, eso es importante en términos de salud. Pongamos nuestra constitución genética hormonal, porque si el día de mañana me pasa algo, puede tener un sentido clínico. Ahora, es sumamente prescriptiva esta categoría hombre-mujer y que define justamente y predice nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual y nuestra ocupación. Porque eso también nuestra desviación. Y nuestra desviación, claramente. Sí, porque eso claramente, digamos, porque si solamente se tratara de eso, ese sería un factor. Lo interesante, me parece, y lo preocupante, y lo que ha atravesado la historia, es que ese carácter normativo y prescriptivo que comporta esa categorización implica la patologización, implica la discriminación, implica el destrato, o lo que es peor, implica formas de inclusión absolutamente violentas, porque también la historia ha dado muestras de eso, ¿no? De, bueno, cómo cambiamos esta orientación, cómo intervenimos sobre este sujeto que ha hecho esta elección. Sí, eso implica hasta la muerte. La muerte, sí, por eso digo. Entonces, y con esto abriríamos después las preguntas. Yo les quería hacer una pregunta, si acaso, que era un poco lo que habíamos hablado antes, si acaso no podemos hacer estallar estas categorías y si eso no tendría un sentido emancipatorio, ¿no? Como si acaso es posible emanciparnos de esas categorías y eso abre otros horizontes de libertad. Yo por ahí diciendo quizás un poquito más, pero me costaría pensar en no utilizar categorías. No solamente pienso por el tema de investigación, digamos, coincido con Luciano un montón de cosas, que las cosas no son tan extremas y que hay evidencia suficiente como para entender que tenemos muchos continuos y muchos grises, ¿sí? Y creo que el desafío de todos es justamente poder entender que esto existe, pero la verdad es que somos seres humanos y por una cuestión de sesgos cognitivos y necesidad de ahora tendemos a categorizar algo. Si yo les muestro esto, ustedes van a empezar a definirlo en función de, si no tienen una palabra para esto, van a utilizar otras palabras para decir se parece a, pero es diferente de, si tiene esto, si no tiene aquello. Digo, todos tendemos a tomar, y acá quizás me van a matar, pero digo, la verdad es que existe una necesidad, no me sale la palabra, te estaba mirando a vos a ver si me podías ayudar. Yo quería decir el sesgo cognitivo, lo que está diciendo es que hay una necesidad de ahorrar en el intercambio diario
tenemos esta capacidad de acortar, buscar y entender que sí, por ejemplo, es lo que nos dan los estereotipos. Ahora, el problema es pensar que algo es rígido en función de eso, ¿se entiende? Ahí empiezan, sobre todo si ese estereotipo es rígido y tenemos una connotación negativa de esto, vamos a tener un prejuicio, y si sobre esto actuamos en forma negativa estaríamos estigmatizando, discriminando. Entonces, el problema no es pensar que nosotros tenemos ciertos atajos o cierto ahorro de energía. Si yo cada vez que me paro frente a una persona empiezo de cero, o sea, ni siquiera puedo concebir que es una persona, o si es un animal nuevo, algo que nunca vieron, empiezan a buscar, bueno, tiene 4 patas, parece ser un mamífero, no sé, digo, uno toma categorías, entonces me parece que si tratamos de romper todo, indefectiblemente van a surgir quizás otras. no todas, digo, justo lo que estoy preguntando es la que constituyen el sistema sexo-género. Claro, lo que me parece es que la verdad es que como seres humanos quizás es la diferenciación más notoria visualmente y en muchas cuestiones físicas que tenemos. Lo cual no significa que sea una determinación o porque tengas estas categorías, como decía Alicia, tenés que tener tal tipo de trabajo, o yo como padre, que ustedes ven bebé, vestido de rosa, vestido de celeste. Si es de rosa, ¿qué hacemos todos? Acunamos dulcemente, tratamos suave. Si es varón, tiramos hacia afuera. Digo, ay, lo hacemos reír. ¿Por qué no podemos tener esa misma actitud con todo bebé que conozcamos? Digo, es la otra parte la que afecta. Yo creo que la diferenciación existe porque posiblemente es la más notoria o la que más fácil son esos trucos, no sé si puedo decir trucos cerebrales, pero que tenemos desde la parte cognitiva. Ahora, el problema es qué hacemos con esto, si pensamos que que lo cristalizamos, que lo dejamos rígido, y si siempre pensamos que todo depende también de lo que nos impone el otro, se pareciese que o que la lucha contra el otro la haga otro, o ese otro es demasiado omnipotente, porque digo, pasa en todas las sociedades, pasa a través de todos los tiempos. Entonces, ¿quién es ese otro que estableció tan rígido? Entendería que es una tendencia y la dificultad es que hace cada ser humano con esa... En el ámbito de la salud hay un mecanismo que se da casi de forma automática, que es intentar inferir el deber ser del ser. Es decir, claro, esto es, de vuelta, es una vieja discusión de la filosofía, pero se sigue estando presente en la práctica médica, en el sentido de que si las cosas son así, y son así porque la ciencia nos dice que es así y nos aporta aparte evidencias, si nos muestra una imagen del cerebro donde hay una zona que se ilumina, y esa zona que se iluminó porque la persona está haciendo tal cosa. El punto es, esta inferencia de vuelta se hace en forma casi automática. Ahora, son muy pocas las reflexiones o los debates que se dan acerca de cuál es ese deber ser, que es el que nos guía para investigar. En el investigador no es lo habitual. Es decir, que el investigador justifique desde el punto de vista de la importancia social que tiene, no estoy generalizando con esto, digamos, pues yo lo sé que no es así, es decir, pero es algo muy frecuente. Es decir, que no haya una explicitación, ¿sí?, de cuáles son los valores que guían, ¿sí?, esa intención por investigar tal o cual cosa. ¿Sí? Es algo que se da por hecho. ¿Sí? Me parece que esa es una discusión que, más allá de que reconozcamos la existencia de categorías, porque efectivamente el método científico exige que haya algún tipo de categoría. Sí, me parece que podemos discutir acerca de cuáles deberían ser esas categorías. Sí, podemos discutir el método científico y podemos iniciar una discusión que no vamos a dar hoy acá, lo invitamos la próxima, en relación a volver a discutir las teorías de conocimiento en juego. O sea, porque la nociología tiene que volver a ser objeto de investigación y de fundamentación. Porque justamente hablamos de un sistema cognitivo que supone una teoría de conocimiento que también podemos poner en discusión. No va a ser hoy acá, pero vamos. Sí, yo me vuelvo a preguntar nuevamente, es decir, ¿cuál es la importancia de que en neurociencias se estudie la relación entre cerebro y sexo y género? Me parece que sigue siendo una pregunta que hay que volverla a formular y hay que seguirla pensando. Es decir, yo creo que tiene su importancia en cuestiones muy puntuales, como tienen que ver las prevalencias de determinado tipo de
trastornos de la conducta, ¿sí? Trastornos de la conducta, digo, ¿sí? Que efectivamente existen y que a las personas le generan, la sensación de una vida contrariada verdaderamente. Es decir, no es que estamos diciendo desde afuera que la persona tiene algo malo, sino que la persona efectivamente lo vive como algo malo, ¿sí? Lo que, los griegos llamaban el patos, ¿no? Sí. Es decir, no es algo que alguien te dice, mira, vos estás enfermo, es decir, yo me siento enfermo. ¿Está? Es decir, sos un disatento. Sí, bueno, yo me siento disatento. La verdad no puedo aprender, ¿sí? No que los demás me digan, sos disatento, porque en realidad no te ajustas a este modelo educativo que, los médicos no discutimos acerca de la corrección o no de esos modelos educativos, ¿sí? Y en esta discusión que yo traigo acá, con este caso puntual de la disatención, también sería importante discutir cuáles son los ideales de conducta en los que estamos pensando cuando hablamos de una mujer, cuando hablamos de un hombre o cuando hablamos de la diversidad de géneros. ¿Sí? Y en esto me parece, nuevamente, que es fundamental empezar a pensar o seguir pensando en términos de un paradigma de la diversidad. De vuelta, claro, somos distintos. Es decir, somos distintos desde el punto de vista biológico, ¿sí? Y sigue siendo importante, y me parece que fundamental, discutir acerca del respeto de la identidad, el respeto de la integridad, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la no estigmatización, son los temas de siempre, sí. Y son los temas que tienen que seguir estando presentes y que tenemos que seguir discutiendo y reflexionando, y me parece que no tenemos los espacios necesarios como para hacerlo. No, para poder seguir pensando, porque si nosotros pensamos en cómo se ha pensado esta relación entre lo femenino, lo masculino a lo largo de la historia, ha tenido una impronta referida a la naturaleza de lo femenino, a la naturaleza de lo masculino. Hoy ese lugar de la naturaleza parece en algunos casos que lo busca ocupar la ciencia, nuevas concepciones de la biología y de la neurobiología para legitimar esas distinciones. Pero yo quisiera recordar que justamente en nombre de esa naturaleza es un pensador como Hegel el que le niega la condición de sujeto político a las mujeres. Es decir, la naturaleza femenina, según Hegel, por su propia condición, las mujeres, por su naturaleza, y todos sabemos que la naturaleza no se puede cambiar, podríamos decir entre paréntesis, están impedidas del ejercicio de la vida política. Un argumento que van a retomar los revolucionarios franceses, en la Revolución Francesa se va a retomar también para que cuando la revuelta cesa, las mujeres vuelvan a ocuparse en sus lugares, porque tampoco son consideradas sujetos políticos por su propia naturaleza. Creo que justamente hay que seguir, ¿no?, pensando estas cuestiones de cómo, en nombre de la naturaleza, en nombre de la ciencia, en nombre de argumentos que justamente aparecen como imposibles de ser revertidos, se estructura un sistema de opresión, un sistema de subordinación, se traduce en relaciones sociales. Y lo último que quiero decir, y ya abrimos para las preguntas, es que si alguien recuerda el banquete, uno de los momentos más plenos de la humanidad, según Diotima, es el momento en que los seres humanos no somos ni femeninos ni masculinos, sino que somos esas esferas perfectas, con ojos por delante, con ojos por detrás, con 4 brazos, 4 piernas, que viven en armonía y felicidad, para envidia de los dioses. El castigo de los dioses es justamente haber separado a esa esfera perfecta en esas mitades que pasan la vida buscándose para encontrarse. Vaya a saber cómo y de qué manera. Entonces, me parece que también a veces siempre, ¿vieron? Los griegos han dicho todo. La esfera es perfecta. El problema, y tengamos en cuenta, la esfera es perfecta. Esa indiferenciación es perfecta. El problema es que a los dioses le produce mucha envidia ese estado.
Entonces, justamente lo que hace Zeus es enviar el rayo para partirnos al medio y condenarnos, dice, a la búsqueda de esa otra mitad, dice, que en realidad nunca vamos a encontrar, porque eso quedó en el origen. Entonces, bueno, abrimos al conversatorio ahora ampliado. Sí. Bueno, como usted dijo, doctor, el título de esta charla empieza por cerebro, ¿no? O sea, todo se planteó acerca de el cerebro y cómo influye en el sexo, el género. En el resto del ejercicio de la medicina, por ejemplo, una mujer trans concurre al consultorio de un especialista en aparato digestivo, gastroenterólogo. ¿Hay un estómago femenino y un estómago masculino? ¿Hay un intestino masculino y uno femenino? ¿Hay pulmones femeninos y pulmones masculinos? ¿Cómo enfrenta ese profesional esto? ¿O tiene que atacarlo como ser humano? ¿Tiene que enfocarlo como ser humano? No sé, me pregunto. Puede ser que en otras cosas, esto lo pregunto así desde mi ignorancia, una mujer trans hizo una readecuación de sus órganos genitales, ¿no? ¿Conserva próstata, por ejemplo? A partir de ahí, a partir de su readecuación de los órganos genitales, ¿concurre al consultorio del ginecólogo o sigue viendo al urologo? ¿Cómo es esto? Y en ese caso el profesional, ¿cómo se planta delante de ese paciente? ¿No? ¿Cómo se planta delante de ese paciente? Sí, yo soy neurólogo infantil, con lo cual no tengo respuesta. Inés va a poder dar la respuesta. Se podría dar muchas, una sola, digamos, puntual. Si no me cabe ninguna duda que el médico se tiene que plantar frente a una persona. Es decir, eso me parece que es por donde tiene que empezar todo lo otro. Después, en relación a si existe un estómago femenino, masculino, bueno, es una vieja discusión. Es decir, con Lucía charlamos una vez. El femenino pesa tanto, el masculino pesa tanto. Sí, sí, bueno. El cerebro masculino era más voluminoso que el cerebro femenino. Eso leí yo desde siempre. Sí, no tengo específicamente una respuesta en cuanto al estómago o los demás órganos. Podría haber diferencias, podría haberlas. La verdad que no lo sé. El punto me parece, bueno, vuelvo a lo primero y dejo la palabra a los que pueden dar más información sobre esto. Me parece que sin lugar a dudas la discusión ahí sí tiene que pasar en primer lugar por reconocer a la otra persona como eso, como una persona. Eso primero, ¿sí? Ahora te dejo a vos. Sí, yo tengo varias respuestas, pero no, la primera, bueno, por ahí Inés también lo puedo decir, pero que una mujer trans no necesariamente tiene que readecuar los genitales. Puede ser una mujer trans sin readecuación de genitales, sin tratamiento hormonal, porque la identidad de género es como una persona la quiera expresar. No hay necesidad de intervención. Y no deja de ser mujer trans. En segunda instancia, respecto a estas diferencias que se proyectan como dicotómicas en los cuerpos, efectivamente puede haber una aproximación, por ejemplo, en el músculo cardíaco. El infarto de miocardio fue muchas veces invisibilizado en la mujer como causa principal de muerte, mujer cis, porque hay un diagnóstico masculinocéntrico y la expresión era distinta. Estamos hablando de un sistema cardíaco. Ahora, por ejemplo, también en la metabolización hepática hay diferencias. Mi título de grado es de biotecnología, o sea que, bueno, ya que tiene tanta autoridad epistémica en la ciencia exacta y natural, claro, parece que ahora puedo hablar más. Sí. Pero no es por eso. Pero en la metabolización hepática hay una diferencia que se aproxima a dos tipos de sistemas también, y en lo que hoy entendemos como mujer cis, la metabolización hepática es menor. Entonces, por ejemplo, en tratamientos farmacológicos es muy importante considerar que las concentraciones en sangre en una misma dosis en un varón y una mujer cis pueden ser distintas. Paradójicamente, no hay dosis diferencial de fármacos porque se usa el macho como índice de referencia y tiene costos en la salud de la mujer hasta la muerte. Esto es así, en el caso, por ejemplo, de la droga Zolpidem, que es un hipnótico para dormir, el único que tiene dosis diferencial hoy por la muerte de 2 mujeres que, haciendo uso correcto del fármaco, tuvieron dosis elevadas en sangre,
porque su metabolismo fue menor y se quedaron dormidas manejando al otro día, digamos. O sea, esto es lo cínico de un discurso científico acerca de la diferencia sexual, ¿no? Avala la diferencia sexual para optimizar cerebros masculinos y femeninos en términos jerárquicos, pero omite las diferencias en cuestiones de salud, Sí, en este muchos ensayos sentido. clínicos, que serían pruebas de drogas, son hechas con hombres principalmente, y hay una diferencia con las dosis. Claro. Sí, 80% Sí, son machos son en roedores. machos, sí. En la prueba de fármacos, las hembras se usan para enfermedades caracterizadas de sexo específicas, como por ejemplo el cáncer de útero, que de hecho no son... Tildarlas de sexo específica también remite un poco al régimen si sexista, porque hay varones trans que tienen útero también y se los deja por fuera absolutamente omitidos De la de los investigación, ensayos sí. clínicos. Y en segunda instancia, las mujeres cis tenemos próstata. Esto lo aclaro porque gente de medicina médica, cuando di una charla en residencia en el Esteves, en el neuropsiquiátrico de mujeres de Lomas, me dijeron que eran médicos y que no lo habían visto en la facultad. A este nivel llega la formación académica que es androcéntrica. Cuando decimos que es androcéntrica, estamos hablando de la subjetividad de mujeres y varones, no que el patriarcado es un hombre que viene y que impone. El patriarcado somos todas las personas que reproducimos este sistema de valores dicotómicos. Las mujeres cis tenemos próstata, las mujeres trans tienen próstata, los varones trans y los varones cis también tienen próstata. Entonces, cuando hablamos de una situación dimórfica del cuerpo, que hay que historizarla, es porque tenemos que empezar a ver si realmente hay un dimorfismo en términos de salud. Hay variables biológicas, podemos aproximarnos a sistemas diferenciados, pero no implica que seamos todas las personas iguales. Como decía Marcelo, hay diferencias biológicas. El punto es dicotómicas a ese nivel o hay aproximaciones válidas en términos de salud. Todas las personas somos distintas biológicamente. Eso es importante considerarlo. Sí, ¿Puedo pero agregar una espera cosa? que va a agregar no, ahí. dale. Sí, No, y Liz. con respecto a la atención, bueno, como dijeron ya Sí. previamente, sí, estamos frente a una persona, antes que nada. Y con una persona trans, la verdad es que el médico lo que tiene que preguntar es todo. Es si, por ejemplo, si toma hormonas o no, porque posiblemente los valores, otra vez con las hormonas también parece que hay, la testosterona es solo de los hombres y no fuese de las mujeres. Todos tenemos ambos. Entonces, la verdad es que dependen los valores que vieron que siempre hay rangos esperable rango esperable para hombres, para mujeres en ciertos estadías. Bueno, la verdad es que un médico tiene que preguntar si la persona ha tomado o toma actualmente, porque también hay una diferencia, no es eternamente los efectos de la hormonización, si tiene una operación o no, y los médicos trabajan sobre cada órgano que la persona tenga. No es que porque tiene una identidad femenina ahora deja de ir al urólogo, no es que porque tiene una identidad trans ahora no tiene que ir al ginecólogo, la verdad es que no, sí, tiene que seguir haciéndose un PAP, entonces lo que el médico tiene que tener es con comodidad poder preguntar acerca de todos los tratamientos que haya hecho de reafirmación de género, que sería esto, tratamientos médicos serían hormonización, algún tipo de cirugía, digamos, si se haya hecho una mastectomía en un hombre trans, igual tiene que tener un control, porque la verdad es que hay cáncer de mama. Entonces, siempre hay que controlar todos los órganos que están presentes en cada persona. Básicamente es eso. Yo hacer una pregunta a usted puntualmente. ¿Cómo se ve dentro de este sistema digamos, cómo se ve la vasectomía masculina dentro de los métodos anticonceptivos, justamente los géneros cis? Ponele, si sometemos al método anticonceptivo, como tanto se dan tanto preservativos, digo, todos son realmente aplicados con las mujeres. ¿Cómo se ve la vasectomía hoy desde adentro, digamos, siendo médico? No soy médica, o sea, no sabría decirte cómo se ve de adentro, pero no estaba entendiendo si es para prevención, para... La concientización de un médico, la conciencia de un médico a la hora de tomar estos casos en este marco de vulnerabilidad, ¿no? Que sufre una persona trans, o sea, trans mujer o trans hombre. Perdón, pero por ahí no estoy entendiendo la vasectomía que tiene que ver con la población trans. La vasectomía es algo que podría ser un hombre o una mujer trans, alguien que tenga un pene y lo único que evitaría es básicamente procrear, te diría. No sería, por ejemplo, intervenciones, por ejemplo, prevención sobre ITS que existen sin la circuncisión, que se hace en muchos países como un método. Y en la población trans no necesariamente, no estoy entendiendo esa pregunta. No, creo que eran como dos preguntas. O sea, por un lado la vasectomía y por otro lado
conciencia un médico en la salud pública en estos casos? La conciencia de la medicina, Sí, de sí, representar de un médico o una médica frente a la vasectomía, ¿qué conciencia? No, frente al grupo vulnerabilizado, digamos. De trans. Pero- Sí, trans. Bueno, es Trans, hombres o mujeres. Pregunto esto porque la verdad es que en algún punto cuando hablamos de población trans, o sea, hablamos de población Claro, trans hay y que muchas poder personas piensan en diferenciar. mujeres trans y a esto que hablamos de ciertas vulnerabilidades, la verdad es que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y que esto de que el hombre trans a veces pasa mejor y no se, bueno, pasa más diluido entre la sociedad, quizás tiene menos situaciones de discriminación y demás. Y, por ejemplo, podría pasar una situación muy incómoda que es tratar de ir a un consultorio a ver un ginecólogo o ginecóloga y que me digan que está en el lugar incorrecto o que no se puede hacer una histerectomía porque no es un estudio para hombres. Entonces la persona tiene que decir, claro, sí, que soy un hombre trans, pero tengo un útero, entonces necesito hacerme este estudio. Digo, no sé bien a qué te referís, pero sí que cuesta mucho que los médicos logren esto, pensar que son primero que todos somos seres humanos y que tenemos órganos diferentes, entonces dejar de pensar en esto cuesta bastante y es un desafío. Hoy hablábamos con Lucía que en general todas las capacitaciones sobre todas las temáticas trans y demás se está dando un montón, el Ministerio de Salud está trabajando mucho, hay muchos organismos y mucha gente trabajando en esto, pero muchas veces encontramos con la barrera que siempre llegamos a los mismos, a toda persona que está más dispuesta a trabajar con todo tipo de población, ya no es con población trans. En general los médicos que están dispuestos a trabajar con grupos minoritarios, no importa cuál, en general son los mismos que son más abiertos en general a la diversidad. Bueno, ese es un desafío de la salud pública como salud y no tanto como religioso, ideológico, de convicciones, sino más bien A ver, sin duda, Sí, a ver, sí. todo profesional tiene un compromiso con su profesión y antes de, digamos, cuando uno está en su rol de profesional, la verdad es que tiene que atender con toda esta profesión, sus creencias particulares, sus creencias morales, religiosas y demás están en un lado. Y si uno considera que estas creencias pueden perjudicar en brindar la mejor atención posible a una persona, inmediatamente tiene que referir a alguien que pueda brindar esa atención. Pero primero uno tiene que atender a una persona y uno tiene como profesión un código de ética que cumplir. Y aportando A ver, por a ahí. lo que decía Inés, perdón, que por ahí hubo algo ahí que es muy común, es solapar orientación sexual con identidad de género, porque nada nos dice de una persona, sea cis o trans, su orientación sexual, digamos. Una mujer trans puede definirse o identificarse como heterosexual, bisexual o lesbiana. Una mujer cis puede identificarse como heterosexual, bisexual o lesbiana de la misma manera. El cambio de identidad no tiene que ver con mi objeto de deseo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ni tampoco con mi expectativa de vida. Digo, un varón trans puede quedar embarazado, puede quedar tener hijos y quedar embarazado. No tiene nada que ver con eso. La identidad de género es una cosa, la orientación sexual es otra, y mis deseos, en tanto mis ganas de procrear o criar, no tienen nada que ver. es como todo muy complejo, como muchas variables. De a Sí. poquito. No sé. Sí. ¿Qué significa? ¿Que el trans es una opción o es algo que viene natural? Bueno, es lo que Porque no me quedó claro. Perfecto. Sí. no, creo que es un punto controversial porque hay un discurso determinista que va a asumir que hay ciertas conductas humanas que están determinadas desde el estadio fetal por una diferenciación cerebral. Entonces, desde ese discurso se va a decir que la orientación sexual y definirte como heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, y la identidad de género, identificarse como cis o trans, va a tener una causa biológica, pero va a haber un discurso en el cual yo me inscribo que va a decir que esas conductas no están determinadas por la biología, sino que funcionan este tipo de discursos deterministas como un método prescriptivo y normativo de mis conductas y mis capacidades. Para mí, y para una corriente importante, nadie nace trans y nadie nace cis, nadie nace con una orientación sexual determinada. Eso se construye. El punto es que obviamente va a haber más personas heterosexuales y más personas cis porque hay una normatividad que te dice que eso es lo normal, que es lo natural. Entonces todo desvío obviamente implica una estigmatización social. La ley de matrimonio igualitario acá fue en el 2010.
la identidad de género en el 2012 y somos un país pionero, hay países que ni lo tienen. Entonces, si yo quiero caminar de la mano con una chica, evidentemente voy a estar estigmatizada, voy a socializar de una manera que me enseñen que lo que está bien es caminar con un chico. Pero no es porque yo nací así, hay una fuerte normativa que me construye de esa manera. Sí, pero yo creo que a lo mejor también tiene que ver con a veces yo entiendo porque estamos más en trabajo en conjunto y en la misma línea, pero a veces lo que pasa a muchas personas es que si yo lo pongo, digo que muchas veces cuando la consulta esta, si se nace o se hace, yo entiendo desde dónde se construye, el dar la posibilidad, por ejemplo. Para nosotros ahora pareciese que es una posibilidad ser una persona trans. La verdad es que históricamente en muchísimas culturas siempre ha sido. Y hay culturas que tienen un nombre y ha sido un grupo altamente privilegiado por considerarse un tercer género y demás. Lo que van cambiando quizás es los nombres, las posibilidades y demás. Pero en la consulta esto a mí a veces lo que entiendo que muchas veces viene la pregunta es ¿y se hace algo mal para que alguien sea o no sea trans? Se determina, los padres tienen un rol significativo. La verdad es que no hay estudios que demuestren que un padre puede criar a alguien trans, ni tampoco, digamos, y hay mucha evidencia suficiente cuando viene alguien a consultar y decir quiero que esto no ocurra, de que tampoco se puede evitar. Lo que sí es claro es que desde muy temprana edad las personas trans se perciben con un género diferente al asignado al nacer. Temprana edad, 3 años. Desde ahí puede empezar. No toda persona tiene los 3 años que identificarse como una persona trans. De hecho, el nombre que utiliza es diferente, porque a los 3 años uno no puede decir yo soy una persona transgénero. Lo que entiende es que hay algo en las preferencias, no las preferencias, una cosa es las preferencias de juego y la expresión de género, y otra cosa tiene que ver con el sentir que soy un hombre o sentir que soy una mujer. Hoy no existe, por ahí un poco en la línea que decía, hoy no existe una posibilidad de un tercer género. En otras culturas no tengo que ser ni hombre ni mujer. Soy una guaira, soy una hijra, depende en qué país estoy, tengo un nombre. Y en muchos de esos países ese nombre, esa posibilidad de ser que siempre existió, dejó de existir después de ser un país de colonia inglesa, por ejemplo. Y el ser una hijra pasó de ser un tercer género a ser un hombre gay, vestido de mujer. Una mezcla que en nuestros conceptos no son posibles, digo, no usaríamos nunca esa terminología. Perdón, ¿el cuerpo junto al cerebro responden de forma dinámica frente a estas imposiciones de las normativas? Se tenía la pregunta esta vez. ¿Cómo responde el cuerpo y el cerebro frente a esas condiciones normativas? Claro, que cuando uno habla de una construcción, en realidad la construcción es bidireccional. Entonces me parece que ahí sí podemos discutir mucho sobre esto, porque en realidad faltan evidencia científica en cuanto a decir ¿pesa más la biología o más la cultura? Es decir, yo creo que los dos tienen un peso. Claro, yo también. Algo que se con esto lo que quiero decir es que las influencias, digamos, vinculadas con la crianza, si vos querés, de la forma que sea, pueden tener algún tipo de impacto, así como lo puede tener cierta susceptibilidad que alguien tenga desde el punto de vista genético. En sí mismo, ninguna de las dos situaciones me parecen ni buenas ni malas, son así. Entonces, lo que sí me parece es que hoy en día no podemos tener a lo mejor una opinión o una idea absolutamente categórica en cuanto a en qué porcentaje interviene cada una de esas dos dimensiones, que como dijimos son dos dimensiones que habría que repensarlas. La interacción yo sería muy entre gustoso con eso. Sí. No sé si te respondo. Sí, también está interesado sobre cómo responde hormonalmente el cuerpo frente a esas inquietudes de temprana edad que tenemos, la orientación o la expresión que tengamos, y cómo también responde hormonalmente frente a las normativas impuestas que en contra de eso hacen el andar de cada uno, porque claramente no puede uno decidir uno decidir su orientación o su dirección siendo tan chiquita. A mí algo de la pregunta que me cuesta, que es cómo uno, en función de que sea, cambia sus hormonas, claro. ¿Tiene una influencia? Claro, cómo se manifiestan esas hormonas en un niño, en una niña, esas hormonas las hormonas responden según la expresión de esa persona.
Digo, ¿Querés contar? Yo iba a decir que no sé a qué hormonas te referís, sí. pero el sistema endocrino en general está, esto que decíamos, en diálogo con el ambiente y hay vaivenes, hay fluctuaciones hormonales que tienen que ver con las condiciones de vida de una persona. Hay muchas influencias, el estrés, el estrés en general, ¿no? Como el ambiente, la nutrición, todo eso hace que una persona, de vuelta, es un sistema abierto que interactúa con el entorno, que son las prácticas sociales, y que se expresa biológicamente, y una de esas formas es la fluctuación hormonal, y que obviamente puede impacta en el cerebro, impacta en el organismo en general. Y otra cosita es como esto que planteabas, ¿no? De chica o de chico, uno no puede, ¿no? Como saber, obviamente si tenemos un discurso que dice que la orientación y la identidad se pueden construir, es interesante lo que plantea Inés, esto de personas que hablan diciendo que desde los 3 se sentían cis o trans o se sentían diferentes. Claro, le ponen diferente. Tal cual. La disponibilidad que tengo de discurso no me explica. Tal cual. Claro, O personas claro. que se identifican como gay o lesbianas que dicen eso. También es interesante pensarlo, hay una corriente de antropología que lo cuestiona, es la construcción de esas narrativas, ¿no? Que están insertas en el mismo sistema del que estamos hablando. claro. Entonces, siempre recordamos y reconstruimos en torno a cuando empezamos a entender también. Claro. No hay una cuestión de mentira, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando de que las reconstrucciones se hacen en este mismo sistema y nos crían personas, papás y mamás, que también se adecúan a este sistema. Entonces, no sabemos hasta qué punto estamos reconstruyendo nuestra historia sobre la base de este sistema. Por eso, insisto en esta cuestión más de la construcción y esto del pensarnos en cómo construimos nuestra conducta y hasta qué punto nosotras y nosotros mismos reinterpretamos eso en términos naturales o en términos culturales. Quizás no tiene sentido hablar de naturaleza en lo humano, porque hablar de humanidad implica lo cultural. El hecho antrópico plus biológico. Sí, discúlpame y después. No. Sí. Yo quería decir, sobre el mismo tema, se habló de vasectomía. Dicen que la vasectomía provoca difusión. Provoca, no entendí. Pero disfunción, ¿De ¿qué? qué? La vasectomía. Disfunción sexual. Bueno, pero ahí hay un ejercicio, hay una práctica médica directa sobre el cuerpo para evitar justamente la procreación en personas que no quieren tenerlo. Estamos hablando de una intervención sobre el cuerpo. Eso es diferente. Sí, no, yo lo que quería decir, digamos, genéticamente se nace, me parece, hombre o mujer con algunas XXY o alguna cosa así mezclada, que no sé si pueden vivir muchos años, el doctor tiene que saber más que yo, de las mezclas genéticas que no son XY o XX. De todos modos, en un momento determinado, las hormonas empiezan a circular y hay un momento que es el desarrollo, tanto en mujeres como en varones, donde es cíclico el desarrollo en la mujer y no cíclico la manifestación de las hormonas en el hombre. Y bueno, entonces yo creo que la decisión o la elección pasa por algo muy interno que tiene que ver con lo psicológico, con la identificación, con el deseo, con algo que no sé si es muy biológico, porque nosotros tenemos un ritmo hormonal que nos caracteriza y que yo en casualidad soy bioquímica, pero si los resultados del laboratorio no tienen nada que ver en un hombre y en una mujer con determinadas hormonas que yo doso, salvo en alguna patología. Entonces, quiere decir que si esto empieza en la adolescencia, cuando justamente las hormonas se van acomodando y tienen esa identificación, o llegan a un punto de su manifestación de sexo, tiene que ver más con un deseo o una identificación psicológica. Pero cuando decís esto ¿estás hablando de identidad de género, orientación sexual? Sí. ¿O qué? Porque son distintos. No, digamos, hay gente que es cis y hay gente que es trans. Bueno, el hombre, por ejemplo, que decide o que elige, que desea ser mujer, va a tener una genética masculina, con hormonas masculinas. Lo mismo ocurre en una mujer, va a tener menstruación, por más que físicamente parezca un varón, porque elige su aspecto trans.
sin... No sé si me entienden lo que quiero decir. No, un poco No, como, la pregunta. como él decía, cómo se expresa la persona, si hay un cambio hormonal. No hay un cambio Si hay un tratamiento hormonal, sí. El varón trans se puede Sí. tratar hormonalmente y dejar de menstruar. por Ay, ejemplo. bueno, Sí, no, perdón, sí, no, pero una cosa es mediando, que pero previa, otra una cosa es que, intervención, claro, digamos, dejarlo Sí, pero- libremente el cuerpo. Pero, sí, pero eso no es identidad. claro. ¿Se entiende? Sí. Y la identidad, y el tema con las personas trans es que su identidad no es en función de esto que decías. Pero creo que No, ella yo lo creo que entiendo. está diciendo eso, Yo está entiendo que puede diciendo, elegir otra claro. identidad, por supuesto, Sí. y que Pero es que la merece. identidad no se elige, la identidad es como se percibe, es siente. una cuestión, de claro. cómo se percibe. Pero lo claro. tremendo del conflicto Bueno, es que discutible. la identidad, Es discutible. que desea respeto y desea, digamos, su dignidad de persona, pide a gritos ser lo que siente que es, a veces siente que es varón y está menstruando. A eso me refiero yo. Está Y bien. por Eso, eso, por yo eso no sé, yo no recurre soy a médica. tratamientos hormonales como para... Claro. Pero no ese tipo de necesariamente. cosas. Y yo cuando digo la identidad se siente también coincido con Sí. que hay algunas cuestiones que podrían elegirse en cuanto a la identificación que utilizo. O sea, hay personas trans que van a decir yo soy una mujer trans, hay otras que van a decir yo soy persona queer, no me identifico con ningún género. Disculpame, no tengo más voz. ¿Me querés ayudar acá? El problema es que no te entiendo las palabras. Claro. Que me parece que es difícil a veces entender el concepto de la identidad. La identidad es algo es mucho más subjetivo y es mucho más de percepción de uno. Ahora, el nombre que le voy a dar, sí, por ahí yo coincido en esto en que es algo más elegible, que muchas veces los nombres tienen que ver con las culturas en las que estoy y las posibilidades de opción de nombre que tengo. Pero el ¿Nombre a qué te referís? nombre de categoría, Categoría. la categorización. Pero la verdad es que yo no voy a dejar, por más que menstrue, si me considero hombre, Sí. me consideré un hombre que menstrua. Sí, no, yo me refería más a la pregunta de él, que me hizo pensar qué pasa con las hormonas. O sea, naturalmente las hormonas no se identifican. Todas las que estén ligadas al estrés van a estar por el... Sí. por el No, eso bola- puede. Sí. Bueno, No, hay- son sí, hormonas, sí, o sea, son cuando hablamos hormonas. de personas trans hablamos de todas sus Sí, hormonas, no sí, hablamos sí. solo de Bueno, testosterona. Sí, No, es que a sí. veces parece esto, es como que cuando hablamos de personas trans la gente solo piensa en genitales Y en hormonas. Y en la verdad es que hormonas. son personas. Su principal problema no es si tiene, honestamente, qué genitales tiene y cómo se manifiesta. El principal problema es estas demandas de la sociedad. Claro, El problema que tiene es la interacción. Yo creo que muchas personas ni siquiera necesitarían llamarse soy un hombre o una mujer trans y ponerse una categoría si pudiesen de todos modos ir al colegio, si pudiesen de todos modos tener un trabajo, si pudiesen de todos modos tener aceptación del otro y un abrazo de sus padres fundamental para tener un Y desarrollo ese es psicológico el- sano. Ese es el tema que estamos hablando, me parece. Bueno, Sí, creo que estamos justamente tratando de superar el límite biológico, el límite de la biología, e internarnos justamente en este complejo mundo de las relaciones sociales, porque el tema son qué relaciones sociales constituimos y construimos en el respeto al otro. La identidad efectivamente. Ahora, vamos a suponer que hay una identidad que uno define y que ahí debe quedarse inamovible. No sé, yo antes era joven, por ejemplo, y tenía y adolescente y niña, y esa es una identidad. Y bueno, no sé, también puedo pensar que mi vida puede estar plena en experiencias diversas, amorosas. No sé por qué tenemos que estar hablando, ¿no? que la identidad Tan es una, y fuertemente. justamente los Claro. problemas que tienen muchas... A ver, las identidades nos dan privilegios o no privilegios en la Claro. sociedad. Ser inmigrante o no inmigrante, eso ya es Exacto. una identidad. Ser hombre o Sí, mujer es una exacto. identidad. Ser una persona trans es una identidad. Ser universitario o no universitario. Ser villero o no villero. Sí, hay un montón de es identidades. Y el cierto. problema son las interseccionalidades Intersección. muchas veces de muchas identidades con connotaciones negativas. Por supuesto, yo creo que el problema serio es esa identidad heterodesignada, es decir, desde afuera en base a la norma y a lo que se debe ser. Digamos, justamente ese es el problema. Por eso decía, tal vez podemos vivir de manera más plena nuestra condición amorosa si podemos prescindir de estas categorizaciones, ¿no? Podemos amar personas,
Y en términos de valores clínicos es interesante porque hablamos de valores de referencia y no en términos absolutos. Sí nos podemos aproximar a dos tipos de constituciones hormonales, pero también es interesante ver que hay correlatos de género con algunas concentraciones, por ejemplo, asociadas al hierro, porque hay estudios feministas que plantean una cuestión de la nutrición. El género todos los estilos de vida, se asocia a estilos de vida, tiene que ver con la actividad física, consumo de alcohol, de tabaco. Entonces, ¿cómo afecta en mujeres cis, en varones trans que no tienen tratamiento hormonal y siguen menstruando, la pérdida de hierro? Y cómo es nuestra dieta si incorporamos el hierro que tenemos que incorporar, porque hay estudios que promueven que el ambiente hormonal en primates no humanos, que es lo único diferente, digamos, que hay entre machos y hembras, no implica que haya entre esos machos y hembras diferencias de hierro en los valores de referencia. Entonces, insisto nuevamente, no podemos extrapolar sesgadamente el macho y hembra en términos rígidos a la especie humana. Sí hay aproximaciones válidas que hacer, no estamos descreyendo de eso y son útiles en términos clínicos, pero no son puras y únicas esas concentraciones. Hay pequeñas variables de por sí en ciertas hormonas hacia adentro de las mujeres cis y hacia adentro de los varones cis, pero incluso también hay correlatos con el género que tampoco sabemos. Hoy no sabemos el punto hasta el que llega este correlato de género e impacta construyendo una lectura dimórfica del cuerpo y que se ve en el papel del laboratorio clínica. No estamos hablando que porque se construye no existe. Al contrario, lo encarnamos y lo vivimos y lo expresamos biológicamente. Pero el punto es ser conscientes de esto y empezar a cuestionarlo para empezar a construir otro tipo de producción de conocimiento no androcéntrico. ¿Algún otro? Bien, les cuento un dato, les sumo. Las pruebas de campo para establecer criterios diagnósticos de trastorno disatencional con hiperactividad se basaron en muestras que incluyeron solamente un 21% de mujeres. Es decir, este es un dato duro e importante, ¿sí? En cuanto a que se está llegando a un diagnóstico en base a la conducta de los hombres, cuando en realidad los ideales que se tienen de la conducta de la mujer y del hombre son distintos, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso encontré este dato, vos encontraste lo del hierro, seguramente va a haber muchos más datos sobre los cuales ni siquiera nos preguntamos, ¿no? Es decir, que se debería investigar y sin embargo directamente no se toma en cuenta. No lo investigamos porque está naturalizado. Porque está no podemos ver un problema donde no hay un problema. La ciencia viene funcionando así. Bueno, donde justamente... Eso es muy interesante. Claro, ese es el problema. Sí, no. Muy básica en relación Porque es patriarcal el régimen sexual. ¿Cuánto conocemos de nuestro cerebro hoy en día, la ciencia? ¿Cuánto sabemos del cerebro? No creo que ¿Hay un mucho. porcentaje por eso? No. Esas son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Pues es como decir, ¿qué porcentaje del cerebro funciona? Funcionamos con el 10% de nuestro cerebro. Eso hoy en día en neurociencia se lo llaman neuromitos, ¿no? Es decir, funcionamos con el 10%, si funcionáramos con el 50% lo que seríamos. Es decir, ¿alguien vio a alguien cuyo cerebro funciona en un 100%? No sé, ¿quién fue? Einstein. No. Por eso, son preguntas que Además, perdón, tener ese creo que son imposibles de de contestar. Digo, tener ese número significa que conoces la totalidad Exactamente, de la potencialidad. exactamente. O sea, No hay forma de responder, no hay forma. no hay forma. Pero igualmente yo creo que conocemos poco porque seguimos teniendo más preguntas que certezas. A pesar de lo cual, el discurso neurocientífico, si bien se han descubierto muchas cosas y sobre todo en las últimas décadas, y esas cosas que se han descubierto sirven para pensar de otra manera ciertas conductas humanas, igualmente hay, digamos que, un deseo en la opinión pública por obtener datos neurocientíficos. Sí. ¿Sí? Porque la ciencia válida. médica La es que ciencia, marca. Claro, entonces eso me parece que también hay que tomarlo en cuenta. Hay una demanda de información. El tema es que tampoco hay recursos intelectuales necesarios como para interpretar correctamente esa información. Claro, tal cual. ¿Verdad? Porque se masifica la información, pero encima se masifica mal. Mal. ¿Sí? Entonces la información que se difunde
en general es información que desde el punto de vista científico es de poca calidad y muchas veces es errónea directamente. Exacto. Sí, Pero hay que pensar, perdón, en ciencia volvemos a lo mismo. Uno quienes trabajamos en investigación, cuando leemos los resultados de un estudio, decimos, bueno, buenísimo, esto, y está publicado, o sea, lo podemos tomar. O sea, uno tiene que ir y mirar la metodología, ver cuál es la muestra. Claro, la muestra. Probaron la droga, solo con 80% hombres y no mujeres, cual, bueno, entonces a lo mejor no. El criterio para diagnosticar, por ejemplo, tenía síntomas de problemas cardiovasculares o no, tomaban solo los criterios de los síntomas que tienen los hombres y no las mujeres, que su manifestación es muy diferente. No, pero ¿cuál es la muestra? ¿Qué instrumentos utilizaron? Bueno, esto pasaba con los estudios de por qué antes era considerada la orientación sexual, por ejemplo, ser gay o lesbiana como una enfermedad mental. Bueno, sí, tomaban muestras de personas que están institucionalizadas para tratar sus problemas mentales. Entonces, obviamente, los criterios me iban a dar, todo depende de dónde yo tomo la muestra, como la dijo. Si se replicó este estudio en otros lugares, nosotros la verdad es que no probamos certezas. Probamos que lo único que decimos es no lo pudimos refutar, que no es lo mismo que decir esto es así. No es que yo puedo decir mi marido me ama, lo único que puedo decir es que no tengo evidencia para decir que no me ama, que no es lo mismo, ¿se entiende? Entonces hay que entender el método científico para entender por qué no es una verdad. Y como decía antes, cómo se leen esos resultados también. Sí, y perdón, y hay que tener en cuenta, digamos, tal vez para recordar un poco a Foucault, que tanto ha trabajado sobre este tema, que no hay producción de conocimiento, no hay producción de verdad que no esté ligada a una forma de ejercicio de poder. Es decir, que cuando eso que se establece como verdad está ligado a una forma de ejercicio de poder y a un modo de legitimación del orden social y moral. La pregunta para mí por excelencia, tal vez no sé cuánto sabemos del cerebro, la pregunta es ¿por qué ahora nos hemos concentrado en estudiar el cerebro? De la misma manera es ¿por qué la medicina, si quieren, se ha orientado tan fuertemente a los estudios en el campo de la genética? Y ahí quizás empecemos a tener respuestas sociales y políticas acerca de el lugar que la ciencia y la tecnología ocupan hoy y sus efectos en los sistemas sociales, políticos y fuertemente en las formas de dominación y de producción de un pensamiento hegemónico. Creo que por ahí podría ir la cuestión. La intención nuestra ha sido justamente entrar en terrenos fangosos, para decirlo de alguna manera, haciendo uso de nuestras posibilidades, de nuestro pensamiento crítico, que también tiene sus límites, porque estamos subjetivados en esta misma sociedad. Pero bueno, la idea es pensar juntos, y yo creo que en el fondo con una intención, que todos podamos vivir mejor, todos, todas, todes podamos vivir mejor y comprendiéndonos un poco más. No solamente porque tengamos en cuenta la variable género, sexo y demás, sino también color de la piel, lugar social, económico, procedencia, nacionalidad y todo eso, opiniones y todo lo que nos constituye como lo que somos, complejos sujetos y diversos. Así que muchas gracias.